Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un tremendo gusto tenerlos acá. Es la reunión 17 del 2020 del Observatorio de Integración Económica de América del Sur, de UNILA, el OBIESUR. Un tremendo gusto llegar a México. Hoy, hoy llegamos a México, ¿no? Y nos complace mucho, nos alegra mucho contar con la exposición de Jonathan Vadillo Reguera, quien es doctorando o, como se dice en español, postulante, ¿no?, de doctorado en estudios latinoamericanos en la grandiosa UNAM. Gracias a todas y todos por estar acá. Y la bienvenida, Jonathan, un gustazo tenerte y contar con tu aporte. El agradecido soy yo y de verdad me siento muy motivado por tener un espacio en el que haga el conocimiento de los temas que he estado trabajando en estos 4 años, porque ya terminé este semestre. Y comienzo compartiendo la pantalla y también mencionando que en general soy un caso, un caso algo especial por dos cuestiones. Una, dentro de una generación de 36 compañeras y compañeros del doctorado en estudios latinoamericanos, soy el único economista. Entonces, desde ahí ya era como una resistencia hacia mi formación en la participación en congresos y demás. Y el segundo es que una mención que me hizo en algún momento, al momento de hacer la entrevista para entrar al doctorado, un profesor me dijo: oye, pero si tú quieres estudiar en Mercosur, pues vete a Mercosur, vete a Argentina o a Brasil, estás aquí en México. Y eso fue como el primer golpe que me ocurrió en el doctorado, y mi respuesta fue, pues es que somos parte de América Latina, yo no entiendo un México fuera de América Latina. Y de ahí hacia adelante fue o ha sido remar un poco contra marea, ¿no? Pero bueno, aquí lo que le voy a hacer es una presentación en 3 tiempos rapidísimo, donde voy a hacer una introducción. Posterior a eso, les voy a presentar el capítulo 1 y el capítulo 4 de la tesis doctoral. Yo creo que después de que termine de dar mi presentación, creo que hay algunos elementos que nos pueden servir para el análisis actual de lo que ocurre en el Mercosur. Y la famosa pregunta: ¿ahora sí morirá el Mercosur? O la pregunta que ha estado desde el 98, el año 2001, con las crisis en Argentina y en Brasil: ¿el Mercosur ya va a sucumbir? ¿El Mercosur no sigue? Y estamos en el 2020 y creo que va a seguir. Mi apuesta es que no hay, todavía hay Mercosur para largo tiempo. Ok, en particular, las preguntas que motivaron el hacer mi investigación es: ¿por qué no muere esta idea de generar una integración en América Latina? O sea, ¿por qué, a pesar de las desventuras políticas, económicas, sociales e ideológicas, no se deja de pensar en la unificación de países latinoamericanos? Que valga la pena hacer una aclaración: países en vías de desarrollo. Otra cuestión que me surge a mí es: ¿por qué no se puede interpretar la integración latinoamericana desde un marco teórico endógeno? Generalmente lo que tenemos en estudios de integración regional es a la Unión Europea como el caso de éxito, o como los lineamientos a seguir para llegar a una integración, ya sea política, económica, ¿no? Y el siguiente elemento es, con la formación de latinoamericanista, ¿habrá una explicación para el subdesarrollo o desarrollo económico que caracteriza a la región? Estos fueron de algunos elementos que me permitieron hacer las primeras aproximaciones. En este sentido, eh, el problema de la investigación tal cual es saber por qué no muere. O sea, a pesar de todas las desventuras que hay, ¿por qué no muere la integración en América Latina, ¿no? Se ha existido momentos de convergencia y divergencia entre los países latinoamericanos. No obstante,
Los segundos, es decir, la divergencia ha tenido afectaciones fatalistas o cerrar los ciclos, es decir, se ha buscado la manera para rebustecer, identificar cuáles han sido los problemas de la iniciativa original de la integración y volver a relanzarlas. Y la siguiente cuestión que yo pongo como problemática del tema de investigación es que los procesos de integración vistos desde las teorías clásicas tanto de la economía ortodoxa como de las relaciones internacionales manejan un desconocimiento de la historicidad que mantiene América Latina, desde su formación de estructuras productivas, desde la lucha de clases, de cómo se ha desarrollado la inserción a nivel internacional de la región. Y a pesar de todo esto, en América Latina, repito, no se ha dejado de pensar en la integración regional, ¿no? Entonces, en este sentido también sigue esta parte, ¿no? De porque a pesar de los tropiezos y desventuras, nunca ha sucumbido. El tipo de análisis que yo manejo o en el que yo me acobijo es uno que trata de generar una interpretación de larga duración, de larga data, ¿no? Donde lo que busco es reconocer la importancia de vincular las experiencias pasadas que se realizaron sobre procesos de integración para tratar de entender y identificar el devenir de las iniciativas contemporáneas. Esta forma de vincular el pasado con el presente, tomando en cuenta el aprendizaje, tiene que ver mucho con el tema de resiliencia de los autores Rivarola, Rivarola y el doctor Briceño, ¿no? Otra cosa que yo incorporo para darle solidificación a este tema es un análisis de larga duración en el sentido de Braudel, en que Braudel lo que hace es una reconstrucción de las estructuras sociales y las interacciones del día a día de larga duración para explicar cómo se construye la región del Mediterráneo. En este sentido yo lo traslado, esta misma idea de entender cómo son las relaciones sociales y las estructuras y cómo tardan en ser desgastadas o cambiadas a lo largo del tiempo, específicamente en la relación Argentina-Brasil, como ejes nodales de la integración del Mercosur. Ahora bien, estos son ejemplos desde la prehistoria, como alguna vez alguien me dijo, de que la integración latinoamericana siempre ha estado presente. Desde una primera etapa que se puede definir como una etapa de las ideas de la integración a partir de 1820, ¿sí? Posterior a los movimientos de independencia, donde tenemos el ejemplo claro con la Carta de Jamaica, de Simón Bolívar, de José San Martín, incluso en México Lucas Alamán, fueron de los primeros autores que plasmaron la idea de generar una integración regional bajo la convicción de garantizar la paz y la posible expulsión de imperios europeos si se quisiera volver a invadir a la región. Posterior, a inicios del siglo XX tenemos otros ejemplos, pero en esta ocasión ya está haciéndose esa metamorfosis entre el plano de las ideas a llegar al plano de las teorías. En este sentido, me refiero a los autores tales como Manuel Ugarte, José Rodó, el Barón de Río Blanco, el brasileño Barón Río Blanco, que planeaba una integración, y uno de los precursores del pacto ABC, ¿no? De 1914. También no podemos dejar de lado a Alejandro Bunge, donde este autor en específico empieza a mandar las señales de una idea de uniones aduaneras en América Latina, evidentemente influenciado fuertemente por Friedrich List, donde buscaba el alemán llevar a cabo esta idea de uniones aduaneras en Alemania en 1834. O sea, a lo que quiero llegar, la integración ha sido pensada desde las ideas y teorizada desde antes de 1950, donde generalmente se reconoce como uno de los primeros momentos de la integración. Pero aquí ya a cargo de teóricos formales como Raúl Prebisch, que continuaron las ideas con Aldo Ferrer. Sin embargo, también hay que reconocer que la integración
también hubo aportaciones desde una de las teorías no muy conocidas, pero eso no significa que no sea importante, como la autonomía de Carlos Puig, de Helio Yaguaribe, argentino-brasileño, ¿no? Y esto que pongo acá abajo son iniciativas con la lógica que digo, de que la integración no muere, sino evoluciona y cambia. El primer ejemplo que les puedo poner es la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, creada en 1960, y en 1980 evoluciona a la ALADI, Asociación Latinoamericana de la Integración. Mercado Común Centroamericano desde el 60, la propuesta del Tratado de Uruguay en el 61, otra iniciativa integracionista que ha evolucionado es el Pacto Andino del 69 en la Comunidad Andina. El acuerdo del Tratado de la Cuenca del Plata del 69 puede ser un antecedente del Mercosur. Y con esto lo que quiero dar a conocer es que integración siempre ha estado presente e incluso en los mismos años o en las mismas décadas donde la Unión Europea fue el boom de su acercamiento, ¿no? Creo que se trabó, permítanme. Entonces, considerando esta breve introducción, el objetivo específico de estudio de la tesis es el Mercado Común del Sur, Mercosur, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en un periodo de 1985 al 2015. Yo parto del 85 porque reconozco que el regreso de las democracias en América del Sur, en Argentina y Brasil, fue la punta de lanza para generar los acercamientos que terminan en el Mercosur. También aquí hago una aclaración muy fuerte. Yo no estoy considerando a Venezuela en mi análisis, no por querer ignorar las aportaciones que se hicieron por Venezuela. Sin embargo, en la tesis yo manejo un análisis de larga duración. Argentina y Brasil desde el Tratado de Tordesillas en 1492 en adelante. Y en Brasil desde el imperio hasta la república, y Argentina desde la colonia española y cómo fueron fundadas Paraguay y Uruguay. Entonces, si yo respeto este análisis de larga duración, Venezuela realmente lo que participa son 5 o 6 años respecto a décadas que hay. Entonces, esa es una. La segunda es que yo me estoy concentrando en la región de la cuenca del Río de la Plata, y Venezuela históricamente pertenece a la Gran Colombia desde la época de los españoles, ¿no? Colombia, Venezuela, Ecuador. Mm, mm, mm. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué le permite a lo largo del tiempo al Mercosur tener la capacidad de enfrentar su estado de recurrente de crisis? La hipótesis general es donde ya aparece lo que yo menciono como la capacidad de resiliencia, aquel mecanismo o lógica que le permite desafiar su estado constante de crisis, e incluso eh, la resiliencia parte de la relación histórica y estratégica, ojo, de conflicto o de cooperación entre Argentina y Brasil, responsable del Mercosur. En este sentido, la resiliencia de la integración persigue cuatro elementos explicativos: la construcción de la cuenca del Río del Plata, la integración productiva, el desarrollo económico y la autonomía, ¿ok? Pero yo quiero definir qué es la resiliencia. La resiliencia se ha ocupado en muchas áreas, muchas ciencias sociales, incluso ciencias duras como las ingenierías, que de resiliencia viene del latín resilio, que significa devolver, rebotar y recomenzar. En la física tiene que ver mucho con la aplicación de fuerzas externas hacia los cuerpos, es decir, el mejor ejemplo es el agua. Un agua en una olla le metes calor, va a ebullecer. Le quitas el calor, regresa a la normalidad. Y en la psicología y en las sociedades se ha ocupado mucho la resiliencia, en específico en México, después del temblor de 2017, donde hubo muchas muertes, se planteó la idea de que la sociedad es resiliente y tiene que salir adelante y demás. Pero yo en específico, la resiliencia a las aportaciones de la integración regional tiene que ver con reconocer una tradición histórica, lo que muchas veces desde las teorías clásicas ortodoxas de la economía de las relaciones internacionales no lo hay. ¿Ok? La persistencia en construir una región como un elemento condicionante de la resiliencia. Es decir,
Para que pueda haber integración se debe de partir de una región que se quiera unificar. Visualizar un acervo de ideas y teorías explicativas de forma endógena, en lo cual nos permite decir que las explicaciones que vienen extra región, europeas o de Estados Unidos, ciertamente son insuficientes para retratar la realidad que nos atañe. Y creo que esta es una de las cuestiones más fuertes de la resiliencia. La resiliencia parte de que las experiencias previas se deben de entender como, las iniciativas de integración previas deben ser entendidas como experiencia adquirida, no fracasos. Esto nos permite decir que analizar y comprender la integración nos permite vincular el pasado con el presente y poder hacer un análisis de larga duración. Y por último, la idea es aprender aprender de las experiencias y fijar nuevas metas y repensar el relanzar las iniciativas. En este caso, todo apuntado al Mercosur. Este diagrama lo que yo hago es presentarles la capacidad de resiliencia, es mi objeto de estudio, y cada uno de los capítulos que yo tengo en la tesis son los elementos explicativos. Aquí donde se cruza sería como la explicación, ¿no? Yo les voy a presentar el capítulo 1, el capítulo teórico, y el capítulo 4, que es la evidencia estadística. En este sentido, voy a comenzar ya en específico. Lo que tenemos aquí es el capítulo 1, donde yo hago la construcción de un acervo teórico que explique los procesos de integración regional latinoamericanos, es decir, de países en vías de desarrollo. Y lo que busco es demostrar que hay una acumulación de las ideas y sobre todo de la creación de categorías analíticas que permiten retratar la realidad del acercamiento entre estos tipos de países. Y comienzo el capítulo con una crítica a las limitaciones teóricas de la integración, de ciencias económicas y de relaciones internacionales. Pero ojo, yo hago una crítica a la insuficiencia explicativa. No tengo un desdén académico, ni mucho menos pretendo no darle validez a estas teorías, porque entonces estaría cayendo en un desconocimiento y en un autarquismo teórico impresionante. ¿Ok? El segundo componente de ese capítulo es dar cuenta de la creación de estas categorías a partir de las aportaciones del estructuralismo, de la CEPAL y de la autonomía, evidentemente teorías latinoamericanas. En la etapa 3, yo, una vez explicando a qué me refiero por aportaciones latinoamericanas, construyo una genealogía de las etapas históricas del regionalismo latinoamericano, es decir, un regionalismo intervencionista o un regionalismo abierto. Pero ojo, yo manejo etapas históricas, porque las etapas históricas se involucra un contexto, unos instrumentos y unas motivaciones. Muchas veces lo que se entiende son modelos de integración, y los modelos de integración me parece que dejan de lado el contexto en los instrumentos y las motivaciones. ¿Por qué? Porque es un modelo que buscaría ser replicable, y las etapas históricas del regionalismo tienen un contexto y en el cómo se da el acercamiento de los países. Por último, hago una incorporación de lo que son las cadenas globales de valor. Yo en la maestría desarrollé mucho este tema, tengo varias publicaciones sobre esto, pero en esta ocasión, ya con el transcurso del doctorado, hago ya una crítica a esta nueva forma de comercio internacional, en la cual yo identifico que este tipo de producción es desarrollado por empresas transnacionales y muchas veces han promovido un tipo de integración productiva que no necesariamente se vincula a los objetivos y necesidades de los estados y del bienestar social que coadyuve a un desarrollo económico, ¿no? Pero al mismo tiempo, las cadenas globales de valor es un elemento que entra en rivalidad directa con las cadenas regionales de producción, o ponerle de valor, que plantea ya desde el estructuralismo y las nuevas formas de entender la integración productiva. Entonces, voy a tratar de hacer esto un poco rápido. Estos son los elementos que yo critico, tanto de las ciencias económicas como de las relaciones internacionales. La primera tiene que ver con las ventajas comparativas de David Ricardo, es decir, la especialización absoluta, la vieja división internacional del trabajo. Países que tengan materias primas exportan materias primas. Países que tengan mayor grado tecnológico van a exportar las manufacturas, y el típico ejemplo del vino y las telas, ¿no?
Eh, También critico yo en los modelos de integración de Bela Balazar porque lo manejan como un proceso lineal en el que hay una zona de libre comercio, después pasa a evolucionar a una unión aduanera, después a un mercado común y demás. Lo cual puede ser una explicación válida para lo que ocurre en Europa, pero no necesariamente para América Latina. La crítica a las uniones aduaneras, la desviación y creación de comercio, las nuevas teorías del comercio, es que economías a escala, comercio intraindustrial, la competencia perfecta, ¿no? Donde realmente en la vida, en el día a día, no existe una competencia perfecta. O sea, los supuestos de la economía a veces son tan cuadrados que no permiten retratar la realidad. Por las relaciones internacionales respecto a la integración, yo hago una disertación en lo que es el funcionalismo, el federalismo, principales explicaciones de la unión de países europeos entre 1900 y 1950, periodos entre guerra, en el que empezaban a mencionar que se requería superar el Estado-Nación para garantizar la paz y reactivar los flujos económicos. Posterior, el neofuncionalismo e intergubernamentalismo, ejes nodales de la integración europea a partir de la fundación de la Comunidad Económica de Acero y el Carbón, donde el neofuncionalismo parte de buscar superar al Estado-Nación como el principal actor que garantizará la paz y además generar una idea de instituciones supranacionales para consolidar esta situación. El intergubernamentalismo es igual una idea europea en el que no se pretende superar al Estado-Nación, sino darle fortaleza y que tenga una alta participación en las negociaciones de la integración europea. Principalmente este intergubernamentalismo se da a partir de la crisis de la silla vacía en Francia en las negociaciones. Y por último, yo hago dos aclaraciones muy fuertes a las que me apego a los autores aquí que están. El eurocentrismo. El eurocentrismo hay que entenderlo como es aquella metodología o aquella lógica que nos dice que el proceso de integración debe de seguir los pasos como una Unión Europea. Es decir, la integración latinoamericana tiene que caber en el molde de la Unión Europea. La integración asiática tiene que caber en el molde de la Unión Europea. Cuando eso no es verdad, por diferentes contextos que vamos a dar adelante. Y el último, yo no lo alcanzo a ver aquí muy bien, pero es una UE-centrismo, Unión Europea-centrismo. Pero en esta ocasión lo que se maneja es que muchas veces los procesos individuales en otras regiones del mundo se niegan a ver sus avances o sus alcances tomando en consideración sus propios objetivos, sino que usan los objetivos de la Unión Europea para evaluar si han avanzado o no, o si han tenido éxito. Y aquí yo hago con esta gráfica ilustro básicamente estas críticas. Para mí no hay un proceso lineal, ¿ok? Donde nos diga, tienes que pasar por cada una de estas etapas para consolidar una integración. Y aquí también se ve prácticamente si esta partiéramos a la mitad, del centro hacia la izquierda estaríamos viendo la integración económica clásica, ocupando el método de evaluación de las uniones aduaneras, creación y desviación de comercio. La integración es buena para los países si la creación de comercio es mayor a la desviación. Por creación de comercio entendamos aquella repartición eficiente de las manufacturas dentro del bloque. Por desviación de comercio es sustituir importaciones de fuera del bloque a que las construya un miembro del Estado, a un miembro del bloque, aunque sean más caras o menos eficientes. Y hacia el lado derecho estaríamos viendo la idea de la Unión Europea, donde se supera el Estado-Nación y se busca generar instituciones supranacionales. El segundo apartado, y creo que este es el que más disfruté hacer, son nuestras aportaciones latinoamericanas. Algo muy chistoso que me ha pasado, no sé si a ustedes, es que muchas veces leemos y nos aventamos casi toda la bibliografía de un autor, pero nunca vemos sus caras. Entonces, por esto fue que yo presento aquí estos grandes autores. Creo que este personaje se presenta solo, Raúl Prebisch, ¿no? Argentino, que lideró la CEPAL fundacional entre 1949 y 1959, donde él hace sus principales aportaciones teóricas de categorías analíticas, como es el centro-periferia,
donde hace un rompimiento total con la División Internacional del Trabajo. Él decía, el centro y la periferia funcionan en un sistema internacional, pero con asimetrías, con relaciones asimétricas en la relación del progreso técnico. ¿Qué nos decía? Ciertamente el centro produce las manufacturas y la periferia hace las materias primas, pero en la repartición del fruto técnico medido por salario de los trabajadores, por niveles de productividad, hay asimetría. Y eso es lo que América Latina ha tenido como defecto desde 1950. Otra aportación muy fuerte que hace es el deterioro de los términos de intercambio. Básicamente es la relación entre el precio de las manufacturas, entre el precio de las materias primas y cómo las materias primas fueron favorecidas desde 1870. También lo que hace es proponer la industrialización por sustitución de importaciones. Es decir, si a la periferia lo que le atañe son efectos por exportar materias primas, busquemos una industrialización que desde el punto de vista de la economía ortodoxa, la industrialización en América Latina era ineficiente porque no se asignaban los recursos productivos como capital, trabajo. Otro es los ciclos económicos. Del otro lado, bueno, todo esto se da en el documento de 1949 o Manifiesto Latinoamericano del Desarrollo Económico de América Latina y algunos de sus principales problemas. Yo tomo las aportaciones de Celso Furtado desde el estudio del subdesarrollo en su documento de 1961, Elementos de una teoría del subdesarrollo, donde Furtado hace un estudio histórico del proceso de expansión del capitalismo hacia América Latina y sobre sus estructuras productivas. Él hace una afirmación concluyente, ¿no? Y que rompe muchos paradigmas económicos, donde dice que el subdesarrollo económico en América Latina no es una etapa previa al desarrollo del desarrollo que han experimentado países como Inglaterra, Alemania, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque dice que esta expansión del capitalismo en América Latina lo que generó fueron estructuras híbridas. Y estructuras híbridas son estructuras de exportación de materias primas que conviven con estructuras arcaicas. Entonces, algo que no ocurrió en Europa o en otros países. Por último, hago las aportaciones a la autonomía de Helio Yaguaribe, espero no pronunciarlo mal, y Juan Carlos Puig, que nos manejan la idea de la autonomía como la máxima capacidad de un país para optar por sí mismo en las decisiones económicas y políticas. Aquí es bien importante que esta teoría de la autonomía parte como una tercera explicación entre 70 y 80. ¿Y por qué digo una tercera explicación? Eran los momentos más álgidos de un contexto bipolar. O era el capitalismo de Estados Unidos o era el socialismo de la Unión Soviética. Pero, ¿y qué había para los demás países, el tercer mundo o una tercera posición? Yo lo interpreto desde esta posición, donde estos autores manejan la autonomía no desconectado de un contexto internacional ni del reconocimiento de un país hegemónico, en el caso de los Estados Unidos o la Unión Soviética. Y plantean que la autonomía debe de entenderse como una acción en el que el país o la suma de otros países podían proponer soluciones comunes a conflictos comunes ante un sistema internacional. Y las siguientes son las etapas históricas del regionalismo. Aquí lo que yo hago es un resumen, no lo voy a decir todo, pero los contextos, instrumentos y motivaciones aquí los tenemos. Estos son los instrumentos, estas son nuestras motivaciones, ¿sí?, para buscar una integración. El contexto del regionalismo intervencionista que propone la CEPAL es en un periodo post-guerra, un periodo Bretton Woods, de un sistema internacional en el que había márgenes de libertad para poder generar algunos crecimientos económicos o políticos. Básicamente la integración en América Latina se da por buscar la autonomía, por generar un cambio en las estructuras productivas que permitieran que la industrialización fuera un medio, más no el único, para que América Latina cambiara su situación. Una integración sur-sur, los instrumentos aquí se pueden ver muy bien, tipo como proyectos sectoriales de desarrollo industrial, es decir, tipos de proyectos destinados a ciertos países. Gradualidad,
y el reconocer que había países de menor desarrollo, los objetivos. La siguiente etapa histórica del regionalismo tiene que ver con el regionalismo abierto de América Latina a partir de la década de 1990. Pero ojo, la década de 1990 solo fue el resultado de la década de 1980 con la crisis de la deuda, donde los países a partir de 1990-91 empezaron a buscar en la liberalización de los mercados y de sus economías un instrumento para salir adelante. También aquí hay que marcar algo muy fuerte. El regionalismo abierto coincide ya con la consolidación de la hegemonía estadounidense, es decir, un mundo unipolar en el que las fuerzas de mercado y la apertura fueron lo que guió el mundo internacional. Multilateralismos, tratados de inversión, tratados que privilegiaran la inversión extranjera directa, liberalización de mercados, pero ojo, una restricción muy fuerte en el tratado de los trabajadores. El mejor ejemplo de este tipo de modelos es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el que México forma parte. Y en esta etapa histórica, el Estado ya no es el actor principal que promueve la integración. Y por último, el capítulo teórico tiene que ver con las cadenas globales de valor. A grandes rasgos, imaginemos que las empresas transnacionales es un edificio y ese edificio tiene toda la dirección de decir qué producir, cuándo producir, en qué producir y con quién producir. A ver, aquí. Sí, alguien tiene interferencia. No sé si tenga abierto su micrófono alguien más. Creo que ya. Entonces les decía, las cadenas globales de valor es básicamente la evolución de las estrategias operativas de las empresas transnacionales. Si partimos de... Ya se escucha mejor. Listo. Las empresas transnacionales lo que han hecho es dejar de ser el centro de operación que tenga todos los nodos productivos. ¿Qué significa esto? La empresa transnacional, de ser un edificio de organización vertical, ha generado una desindustrialización y una desverticalización de su producción, donde ahora ese edificio, imagínense, el piso más alto se va al piso que tiene que ver con diseños de marca, innovación, desarrollo y demás. Y las otras áreas requeridas para producir un bien hace una suerte de subcontratación. Es como si se abriera una espiral y empezara a contratar y demás. Pero, ¿qué es lo que tiene que ver las cadenas globales de valor con los sistemas productivos? Es que los sistemas productivos de diferentes países se insertan considerando sus capacidades tecnológicas y productivas. Y aquí lo que yo les pongo es la famosa gráfica de la sonrisa de las cadenas globales de valor. Y es muy sencillo de interpretar. Del centro hacia la izquierda, aquellas empresas subcontratadas en las cadenas globales de valor que tengan un alto nivel tecnológico, trabajadores de alta especialidad, desarrollos como la nanotecnología en el software, estarían entrando hacia el lado izquierdo. Imagínense de este lado investigación y desarrollo a China con el 5G, o el diseño de nuevas marcas en Alemania, o la logística y compra de las empresas tipo DHL o UPS, ¿no? Para poder llegar los productos. Del lado derecho estaríamos en elementos de postproducción, bienes intangibles, donde entran los servicios, marketing, logística, además. Y ojo, la parte de abajo de las cadenas globales de valor tiene que ver con el ensamble. Aquí básicamente lo que se hace es una suerte de maquilas, donde muchos países en vías de desarrollo se ubican en este lado. ¿Ok? Aquí tengo que aclarar que hay casos de éxitos que van de países en vías de desarrollo hacia el valor agregado incorporado. Perdón, se me olvidó mencionarles que se usa la taxonomía de cadena global de valor porque una vez que se extiende la producción a nivel internacional,
Cada uno de los países que participa en la elaboración de un producto incorpora valor agregado nacional, ¿ok? Y la suma de ese valor agregado nacional es lo que va a representar el valor del producto. El mejor ejemplo es un iPhone. El iPhone típicamente, aquí, bueno, no lo tiene acá, el iPhone típicamente tiene una leyenda, ¿no? Pensado en Estados Unidos y ensamblado en China. Entonces, existen casos de éxito como el chino. También me atrevo a decir que hay un caso de éxito en América Latina, como lo fue Brasil con Embraer, una cadena global de valor de un bien de mucha tecnología. Y eso. Entonces, todas estas explicaciones la condenso en este cuadro, donde hago un diálogo entre autores tanto ortodoxos como heterodoxos. Desde las ciencias económicas, yo planteo que para la integración en América Latina, a diferencia de Europa, que buscó reactivar los flujos comerciales y las economías de países ya industrializados como Inglaterra, Francia y Alemania. En América Latina, la integración regional planteó ser un instrumento para transformar la estructura productiva y generar una industrialización por sustitución de importaciones. Es decir, ahí ya hay un enfrentamiento directo y una explicación de por qué económicamente no podemos ocupar las taxonomías de la integración económica clásica. Por la parte de las explicaciones de las relaciones internacionales, en el que yo digo que la Unión Europea partió de proponer superar al Estado-Nación como máxima autoridad que garantizara la paz en Europa. ¿Ok? Eso es fundamental. Comparación en América Latina, la integración nunca se pensó para subsanar conflictos bélicos. En el continente después, durante el siglo XX, no hubo un solo conflicto. Quizá los conflictos bélicos más fuertes se desarrollaron entre 1860 y 1870. Las guerras de Paraguay, bueno, la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay o las guerras del guano salitre entre Argentina, Chile, no, perdón, Chile, Paraguay y Perú. Pero no fue la integración pensada para subsanar la paz. Siguiente, en Europa se crea una suerte de instituciones supranacionales que busquen tener esta coordinación y que promueva la integración. En América Latina nunca se ha pensado superar el Estado-Nación y mucho menos crear instituciones supranacionales. Se dan unas negociaciones intergubernamentales o entre jefes de Estado, como sería en el caso de Mercosur, pero nunca se ha planteado una institución supranacional. Y por la parte, eso en cuanto al europeo. Y la latinoamericano, partiendo de la integración autonómica de Carlos Puig, Elio Yaguaribe, lo que se busca es una integración heterodoxa, donde se reconoce que existe un país hegemón al cual se le debe de tener cierto grado de permisidad para que logren este tipo de conjuntos entre los estados para proponer un frente común al sistema internacional. Otra cosa bien interesante es que el contexto de la guerra en Europa, en América Latina no se dio. Y hasta ahí serían esta explicación. El capítulo 4 me voy a ir más de corrido porque el capítulo 4 tiene una suerte de candado. Todo lo que desarrolla en el capítulo 1 teórico, en el capítulo histórico y en el capítulo del Mercosur, lo condenso hacia el capítulo 4, donde es una evidencia cuantitativa, perdón, de todo lo que yo decía. Instrumentos de integración productiva, reducción de asimetrías, países de menor desarrollo económico, la búsqueda de la integración que vaya más allá de generar comercio intrarregional o extrarregional, una integración autonómica que reconozca países hegemónicos, frentes comunes. ¿Y qué es lo que busco en este capítulo 4? Demostrar que la integración productiva se considera una herramienta histórica. Yo les comenté al principio de la exposición que lo que busco es un análisis de larga duración. Si yo solo me hubiera concentrado a analizar el periodo 2003-2005, hubiera perdido esto y se hubiera vuelto un fenómeno coyuntural en el ascenso de gobiernos progresistas, como bien lo mencionó el doctor Luciano al principio, ¿no? ¿Y cómo hago esto? Rastreando evidencia de acuerdos de integración productiva.
como fue en 1961 la Cumbre de Uruguayana y el PICE en 1986, el Programa de Integración y Cooperación Económica, todo entre Argentina y Brasil. Un objetivo adicional a este capítulo tiene que ver con buscar evidencia para determinar si existió o no una reducción en la heterogeneidad estructural. La heterogeneidad estructural, perdón, eso más la mencioné en la parte teórica, pero básicamente significa la coexistencia de una estructura moderna para la exportación y una estructura arcaica que no genera el encadenamiento para que una economía tenga un crecimiento económico, un desarrollo conjunto. Y por último, creo que esto es muy, muy importante, es evidenciar una disputa entre cadenas regionales de valor y cadenas globales de valor. Otra vez, pongo a dialogar los autores teóricos, pero en esta ocasión ya con evidencia cuantitativa. Entonces se divide el primer apartado, los antecedentes de la integración, repensando la integración a partir del 2003 con la llegada de los gobiernos progresistas. La evidencia empírica es el apartado número 3 tiene que ver en específico con el programa de integración productiva que se crea en 2008 dentro del marco del Consejo del Mercado Común y el grupo de integración productiva, aquella entidad que iba a desarrollar las estrategias y los objetivos que se plantean. Y voy rápido. Aquí básicamente lo que hago es decir que ¿se escucha interferencia? Gracias. Lo que hago es dejar claro qué es la Cumbre de Uruguayana y el PICE. Algo bien interesante es que en ambos casos, e incluso en el caso 2003-2015, lo que se busca, la integración productiva es el resultado de una búsqueda por autonomía política y autonomía económica. ¿En qué sentido? El contexto otra vez aquí tiene mucha importancia. En 1961, cuando se promueve esta iniciativa entre los presidentes, les digo, bueno, Joao Cuadros y el argentino Arturo Frondosi, ¿ok? Venían de un periodo de modelos económicos desarrollistas en la expansión del sector industrial y que les permitió tener un crecimiento económico y cierto nivel de autonomía política. Otra vez en un contexto de Bretton Woods, de posguerra y demás. Y aquí yo pongo los modelos desarrollistas, cuál era la búsqueda de una autonomía, alianzas estratégicas para poder negociar frente a terceros. Y aquí yo pongo algo que tiene que ver con la Operación Panamericana, una propuesta argentina, una propuesta del presidente Kuczynski, brasileño, para promover una integración, que ciertamente terminó más hacia una lógica de la Alianza por el Progreso, que fue una interpretación de la integración latinoamericana, pero provista desde Estados Unidos. Posterior, explico el próximo contexto en el que se realiza el PICE, 1986. La crisis de la deuda estaba a todo lo que da, los países latinoamericanos estaban afectados, y en este sentido es cuando se inicia un acercamiento de integración, bueno, de coincidencia política y económica. ¿Política en qué sentido? Partiendo de las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores argentino, Dante Caputo, donde empieza a decir que los países latinoamericanos deberían de negociar la deuda, la crisis de la deuda externa, como bloque y no individualmente. Bajo estos conceptos, en los mandatos de el presidente argentino Alfonsín y en Brasil con Sarney se dieron estos acercamientos, donde era un proyecto selectivo de sectores, evidentemente, progresivo, que buscara una compatibilidad entre las industrias, una voluntad política y crear un frente común, una expansión comercial y modernización de la tecnología y la participación de las iniciativas privadas. Esto es muy importante. Y otro elemento de contexto internacional es el último lustro de la década de 1980 es también donde se empieza a dar este rompimiento de un mundo bipolar. Es decir, la Unión Soviética ya estaba, el socialismo de la Unión Soviética ya estaba por destruirse e implosionar.
el muro de Berlín, la caída del muro de Berlín en 1989 y a partir de 1991 la disolución de la Unión Soviética. Otra vez, los contextos importan y en qué momento se empieza a dar el acercamiento entre Argentina y Brasil. Aquí lo que yo hago, porque lo que busco son sectores estratégicos, hago un mapeo de cuáles eran los sectores que planteaba Uruguayana, ¿sí? Y los protocolos sectoriales del PICE, para identificar cuáles eran las continuidades entre estos dos proyectos. Aquí básicamente me baso en algunos documentos ay, ¿cómo se llama? El plan Metas, el plan brasileño de modernización industrial y algunos textos del desarrollismo en Argentina. Los sectores del PICE, a esos sí están más que acceso abierto. Estos fueron los primeros 10 que yo consideré. Y la continuidad la vemos en la siderurgia, agropecuarios y automotriz. Aquí es importante mencionar que los dos primeros, pues es evidente que si en América Latina tenemos exceso de oferta de materias primas, sería dispararse en el pie, no procurar crear un abastecimiento de eso. Aquí el sector automotriz es bien interesante porque durante este periodo las armadoras internacionales, entiéndase Ford, Chrysler, General Motors, eh, funcionaban en los territorios nacionales, pero bajo ciertos lineamientos del Estado, entre el 60 y el 89. Posterior a la década de los 90 es cuando ya empieza ahí un revoloteo por la apertura económica y presencia de las empresas transnacionales sobre los estados nacionales. Posterior a esto, bueno, con esto demuestro que la integración productiva no es coyuntural. Viene desde 1961 y el hilo conductor es el que estoy buscando. A partir del 2003-2015, yo hago ese corte temporal porque identifico que es la llegada de los gobiernos progresistas que cuestionaban las acciones o la lógica del libre mercado, tanto de la integración como de la economía. A partir del consenso de Buenos Aires en 2003, una analogía completamente a rivalidad con el consenso de Washington de la década de 1990. Este periodo en sí ha sido como el laboratorio de los cientistas sociales para tratar de identificar que estamos en otro periodo histórico de la integración latinoamericana. Hay quienes lo ponen como un Mercosur inclusivo, un Mercosur productivo, un regionalismo post-neoliberal, post-hegemónico e incluso un regionalismo rentista, ¿no? Por la dependencia a las materias primas. En lo personal, yo me ubico, mi postura es entre un Mercosur productivo y un regionalismo poshegemónico. Poshegemónico en el sentido de se están rompiendo los bloques teóricos, los cuadros teóricos con los que se interpretaba a la región, ¿no? En ese sentido. Y sin embargo, el análisis que yo hago de la integración productiva con esta evidencia estadística no es idealista. Quiero saber si realmente hubo un cambio en las estructuras de comercio exterior o de la articulación entre las empresas de la región. Y aquí entonces yo pongo que la integración productiva, visto por el lado de la oferta, tiene que ver con la producción y abastecimiento de mercados, de productos al mercado regional. Por el lado de la demanda, la compra y venta de insumos intermedios a pymes. Bueno, la incorporación de pymes está en cada uno de los dos, en insumos intermedios y contratación laboral. Por último, el Mercosur o la integración productiva del Mercosur en este periodo se caracterizó por buscar reducir las asimetrías. Asimetrías, ojo, asimetrías productivas o económicas y también hay asimetrías políticas o artificiales. Con todo respeto, no es lo mismo el peso de negociación entre comparando el Itamaraty con el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay. O sea, no todo mi análisis es hacia las partes cuantitativas, pero también hay este reconocimiento. Por último, lo siguiente lo que hago es presentar cuáles son los objetivos del programa de integración productiva del Mercosur a partir del 2008 y cuáles son las estrategias que se va a hacer para llegar a esta integración productiva. Las estrategias horizontales básicamente es la coordinación entre estados o actores privados en un sector específico para lograr una articulación. Las estrategias de nivel vertical tienen que ver con una empresa ancla, es decir, pongamos otra vez el ejemplo de Embraer.
si queremos integrar el sector aeronáutico, vamos a tener como empresa ancla a Embraer, empresa brasileña, y de ahí hacia abajo se va a buscar encadenar a las pymes. Entonces, bueno, aquí tengo que confesarles algo. Mi idea entre febrero y marzo de este año era ir a Argentina a entrevistarme con algunas personas para saber qué había pasado con los sectores elegidos dentro del grupo de integración productiva y ver la evolución, a lo cual, evidentemente, por la pandemia no se pudo, pero encontré unos trabajos muy interesantes de la doctora Mercedes Boto, donde hace un análisis de los sectores estratégicos que se consideró dentro del grupo de integración productiva y cuáles fueron los resultados en el sentido de identificar si fueron financiados por instrumentos regionales o privados, hacia cuál fue el sector, los actores o privados o públicos que impulsaron este tipo de sectores. Es decir, estos sectores serían la base para buscar una integración productiva entre 2013 y 2015. Y partiendo de esto es que yo analizo qué tanto hubo de cambio en la estructura productiva del comercio intrarregional y de comercio extrarregional. Aquí ya va la parte de las estadísticas, no va a ser tan tedioso, creo yo. Y yo siempre he pensado que para hablar de una comparación necesitamos saber respecto a qué, ¿no? El periodo yo lo pongo del 95 al 2018 y el periodo de análisis es 2003-2015. Yo lo que quisiera ver es, mejor dicho, si yo me concentrara en un análisis estéril, económico, de creación de comercio intrarregional, pues yo vería que realmente no hubo un cambio en la tendencia. Un análisis estructuralista me permitiría saber qué pasó en esta estructura, quiénes son los actores que participaron, cómo participan, qué barreras hay, y saber si hubo un cambio o no. La gráfica de acá abajo evidentemente presenta la separación del comercio en exportaciones, solo productos, no servicios, y es claro que en Mercosur sus principales productos son materias primas y las manufacturas han tenido una tendencia a la estabilidad. Se aclara que a partir del entre el 2003 y 2013 se considera como la década del boom de las commodities, es decir, el precio de las materias primas incrementó por la demanda internacional. Ahorita voy a decir un poco más respecto a la demanda internacional. ¿Qué significaría? Un cambio en la estructura productiva del Mercosur tendría que buscar un empuje de esta trayectoria. Veamos qué es lo que ocurrió. Aquí yo hago hago la disección de las exportaciones manufactureras de Mercosur y vemos que productos primarios y manufacturas de productos primarios siguen predominando en las exportaciones. A mí me llama la atención que las manufacturas de tecnología baja, perdón, la tecnología alta, tengan una participación inferior a la baja. O sea, eso ya nos habla de que hay un fuerte sesgo a la no incorporación de valor tecnológico en las exportaciones. Ahora, estos son los principales socios comerciales del Mercosur. Yo puse bloques económicos, como es el Tratado de Libre Comercio de América Latina, la Unión Europea, la Comunidad Andina como uno de los bloques latinoamericanos que tienen cierto grado de conectividad, y China. Y aquí se explica mucho del cambio de el incremento en la tendencia a la venta de productos primarios. China se vuelve a partir del 2003 el principal socio del Mercosur con una tendencia a la alta. Lo que se evidencia es esta pérdida de participación de Estados Unidos. Es decir, China llegó a reemplazar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Con la Unión Europea realmente ha sido una tendencia estable, quizá un poco a la baja. Lo que me llama la atención es este inicio. En 1995 se comerciaba más con la comunidad andina que con China. Y esta exposición, evidentemente, responde a la irrupción china en las estructuras latinoamericanas. Y no solo de Mercosur, si nos vamos a otros productos como el cobre en Chile, se queda evidenciado. Ahora, yo considerando los sectores estratégicos del grupo de integración productiva, podemos ver que realmente esos sectores elegidos como
la punta de lanza para la integración productiva en este periodo, realmente no tuvieron un impacto suficiente en la participación, es decir, en promedio todos están abajo del 5% respecto al producto, respecto al total de las exportaciones. Aquí tenemos el petróleo como la principal producto de exportación, evidentemente hacia abajo del 2003 por la caída, por el fin de la década de los commodities. Este es a nivel extrarregional. Si yo hago el análisis de estos mismos sectores intrarregional, tengo esta otra gráfica, donde del lado izquierdo tengo a los sectores aeronáutico, coches de bebé, juguetes, barcos y estructuras flotantes, maderas y muebles. ¿Ok? Y podemos ver que realmente el sector que consolidó una integración productiva, pero que no necesariamente es guiada por el Estado, son los autos, el sector automotriz en el Mercosur, que hay que aclararlo muy, muy fuerte. El sector automotriz no pertenece al Mercosur, se ha negociado aparte, tiene un arancel, tiene unos privilegios arancelarios de protección superiores. Aquí lo que yo me llama mucho la atención es el sector aeronáutico, ¿no? Esta tendencia de inestabilidad, pero que gana presencia, tiene que ver mucho con Embraer, un sector estratégico. El sector de madera y muebles ciertamente tiene una tendencia más constante y a la alza. Sin embargo, es un producto que incorpora muy poco valor agregado. Y vean, ninguno supera el 1% de participación del comercio intrarregional entre 2003 y 2015. Otra clasificación de las exportaciones entre 2003 y 2015, no hay una alteración respecto al comportamiento general del 95-2008. Se siguen produciendo manufacturas de tecnología alta con una participación inferior al 5% en promedio. Pero todo esto que me hace pensar, la clasificación de las exportaciones, pero ahora intrarregionales, estamos viendo otra vez la tendencia de que el sector automotriz ha sido la joya de la corona, ¿ok? Pero, nuevamente, son empresas transnacionales de propiedad extranjera, General Motors, Fiat, ¿cómo se llama este? Renault, Peugeot, ¿ok? Y aquí me surgió una forma de evidenciar cuáles han sido ¿cómo decir? El enfrentamiento entre cadenas regionales de valor y cadenas globales de valor, ¿ok? En este podemos ver una cadena global de valor, sector automotriz completamente dominada en el Mercosur, pero empresas transnacionales. Y estos sectores que fueron o se buscó generar cadenas productivas regionales no superaron el 20% e incluso hay que ver cuál es el nivel tecnológico que se tiene en estos productos. Aquí lo que uso es el índice Grudy-Lloyd, que tiene que ver básicamente con una medición de comercio intraindustrial. ¿Qué significa este comercio intraindustrial o este coeficiente? Si el coeficiente tiende a 1, estaríamos hablando de industrias compatibles, industrias en las que hay un trato entre iguales, hay una dinámica tecnológica similar. Podemos ver que el comercio entre China y Brasil, pongo el ejemplo de Brasil, porque si no hubieran sido más cuadros. Pongo el ejemplo de Brasil con China y Estados Unidos. Podemos ver que el comercio entre Brasil y China, medido por este índice, es de 0.1 en 2015 e inició en 2003 con 0.2, lo que significa que no hay un comercio entre sectores similares. Y aquellos sectores donde tienen mayor similitud, raramente, no es de extrañarse que sean materias primas. ¿Ok? Y vean, el sector automotriz a nivel extrarregional no representa una conexión. Con Estados Unidos, evidentemente, tenemos un índice de 0.35 que evoluciona de un 0.30, es decir, el contexto de los sectores industriales en los que pueden ser compatibles es elevado respecto a China. Pero si nos ponemos a ver qué sectores son compatibles entre Brasil y Estados Unidos, otra vez, productos de materias primas o manufacturas que tengan que ver con recursos primarios.
Y ojo, aquí es bien interesante, el sector automotriz a nivel extrarregional no pertenece a un sector que sea dinámico de complementación. ¿Y qué ocurre? Si este mismo índice lo pongo de Brasil con Argentina, vean las diferencias. Hay un índice de más del 50% en promedio entre 2003 y 2015, donde me significaría que hay hay sectores industriales de mayor complementación entre estas dos economías. Y para mi sorpresa, grata sorpresa, es que encontramos que en el sector donde más combinación de formas de producir y empresas es medicinas y farmacéuticos, polimerización, aeronaves, como se había planteado desde las gráficas anteriores, y vean lo que ocurre aquí. El comercio intrarregional entre Argentina y Brasil por las armadoras es coherente, tiene un índice alto. Ahora, la relación entre lo que va de Argentina hacia Brasil, ahí tenemos una configuración un poco distinta, porque prendas de vestir, productos de polimerización y accesorios de vestir. ¿Ok? Lo cual me diría que las cadenas productivas o de cadenas sectoriales aparecen en estos productos. Y otra vez el sector automotriz, que es como la joya de la corona. Esto sería ya lo último para evidenciar la disputa entre cadena global regional de valor y cadena regional de producción y cadena global. Y por último, finalizo con esta continuidad en los sectores que me permite enlazar o afirmar que la integración productiva en el Mercosur o la relación histórica Argentina-Brasil no es un elemento coyuntural porque viene desde 1961. Y aquí tenemos otra vez sectores que han estado presentes en esta evolución. El automotriz, como ya se ha dicho, por la importancia de las empresas transnacionales, los elementos de sectores agroalimentarios o materias primas y el aeronáutico. Considerando lo que yo he dicho sobre la resiliencia y aprender del pasado para saber hacia dónde va el devenir de las iniciativas, creo que este es el mejor ejemplo. No todo es negativo con el Mercosur y la integración intrarregional. Hay elementos como el sector aeronáutico que nos permiten que sean la semilla de investigación para profundizar qué se hizo bien, qué se hizo mal y hacia dónde se podría ir. Y ya lo último que les presento es una continuidad en la heterogeneidad estructural de Argentina y Brasil. Brasil sigue exportando solo productos tangibles, no servicios. Sigue exportando ¿qué? Soja, materias primas e importa productos facturados de bienes de capital e intermedios. Argentina ocurre lo mismo, exporta materias primas e importa bienes de capital y bienes intermedios. Pero ojo, aquí hay que tener mucho cuidado, no debemos de satanizar la exportación de materias primas. Si hoy día viviera Previch, diría que él tuvo toda la razón, porque esta exportación de materias primas, o al menos en soja, a mí me sorprende que sean empresas de países desarrollados las que hacen las exportaciones de la soja. Es decir, esto rompería con la clásica hipótesis de que los países desarrollados se especializan en manufacturas. Claro que no. Pues hoy día la agricultura es de los sectores que mayor gasto en investigación y desarrollo se hacen para los transgénicos, para generar esta búsqueda de tropiezos a la naturaleza, garantizar las cosechas. O sea, que no nos vengan a decir que exportar materias primas es negativo. Claro, es negativo que quien las exporta son empresas transnacionales y no el Estado generando encadenamientos con las empresas locales, con los productores locales y demás, ¿no? Ocurre en Brasil, ocurre en Argentina. Pongo este dato del 2020 porque quien haya entrado a las estadísticas del Mercosur son una calamidad y yo no puedo, a ver si luego me pueden orientar y se los agradecería. Y termino con esto. Se siguen exportando materias primas y se siguen importando manufacturas, lo cual me llevaría a la conclusión de que entre el 2003 y 2015 ciertamente hubo avances sociales, hubo avances de criticar o de poner un alto a la lógica del regionalismo o la inserción internacional, pero
Al momento de irnos a los datos duros, no hubo un cambio en la estructura productiva. Continúa la heterogeneidad estructural y las empresas transnacionales han ganado presencia sobre las redes productivas regionales. Y listo, espero no haberlos aturdido. Muchas gracias, Jonathan. Me escuchan, ¿no? Todos. Sí, voy a Muchas dejar de gracias. compartir. Perfecto. Felicitaciones. Hago un par de comentarios iniciales y después abro para que los compañeros, las compañeras se manifiesten. Primero que nada, te felicito. Yo había escuchado una presentación tuya, pero de verdad que para mí, por lo menos hoy, pudiste tocar temas que yo no había visto antes y me gustó. No sé quién dijo eso para un cantante, para un poeta, cuando le gustó mucho la obra del otro, le dijo, tú hiciste la música que a mí me encantaría haber hecho, ¿no? Entonces yo te digo eso con mucha humildad y con mucha verdad. Tremendo trabajo, tremendo esfuerzo, carga una línea que me parece fundamental. Ojalá eso sea fruto de la UNAM también porque son de muchos elementos de tu formación, pero carga una línea fundamental que es interpretar la integración regional como una constante, como algo continuo, ¿no? Y no interpretar los tropiezos o a los momentos de freno como derrotas o como fracasos, ¿no? Sino como experiencias adquiridas para seguir avanzando. A mí me gustó mucho esa comparación, ¿no? Del 61, Uruguayana, con el PICE del 86 y con después todo el esfuerzo de integración productiva de los años 2000. Hay un hilo conductor, eso es fundamental, ¿no? Diseñarlo, demostrarlo, porque si no, primero nosotros somos indignos de la historia y de lo que se hizo, si no se reconoce ese hilo conductor. Y segundo, nosotros estaríamos investigando mal, si no existe un esfuerzo que viene de lejos. Entonces, a mí me gustó mucho, creo que presenta de una manera elaborada, hay un análisis que es complejo, ¿no? Y estoy muy curioso, ¿no? Para después poder leerlo entero, ¿no? Completo, pero quiero felicitarte eh, y decir que eh, pareciera muy fácil trabajar con negro y blanco, ¿no? Con lo que es bueno, lo que es malo, y me parece que haces ese esfuerzo de demostrar, por ejemplo, de relativizar, ¿no? Lo positivo, lo negativo y buscar que a partir de esas experiencias logremos seguir adelante y avanzar, ¿no? No satanizar, ¿no? Dijiste las exportaciones de materia prima a priori o en principio, porque eso puede significar mucha cosa. La exportación de petróleo en Venezuela financió la revolución y la transformación social y política y económica incompleta, pero de Venezuela, la exportación de gas con Bolivia, es decir, los países exportan lo que tienen para financiar lo que no tienen. Y entonces, esa agenda anti-exportación de primarios, esa agenda ecologista, una agenda eh, medio cursi, ¿no? Que de una izquierda rara, conspira la industrialización y la transformación social y política.
¿no? Sino de dónde vendrá el dinero. Entonces a mí me gustó mucho, te felicito y paro de hablar para dejar que los compañeros, las compañeras se manifiesten, problematicen y pregunten. Adelante. Gracias. Y entonces, a ver, hay algo escrito acá en el chat. Ah, no, Fabio y Astrid. Pudiéramos, bueno, si por ahora, bueno, aquí alguien quiere hacer. Carla Pérez. A Carla Fere, después de, puede ser Astrid primero, entonces, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, quería hacer una pregunta. Antes que nada, en realidad quería felicitar a Jonathan porque es muy interesante su investigación. Me parece que consiguió sintetizar bastante de los temas que nosotros en la unidad trabajamos, bastantes autores, me parece muy interesante. Y eso tiene todo que ver con el Mercosur, entonces es muy bueno que hayas, por lo menos yo veo eso, que es muy bueno que hayas podido conectar esos temas, digamos, con los análisis del Mercosur. Y yo quería preguntarte, también me pareció muy interesante todas tus investigaciones, los gráficos que hiciste sobre el comercio intrarregional o los bloques con los que comercia el Mercosur, que a veces es bueno tener, digamos, los datos, ¿no? Saber cuando uno habla, referenciar, digamos, en algún, o sustentarse en los datos, así que es muy bueno. Y yo quería saber, por ejemplo, yo también estaba investigando al respecto de los sectores estratégicos del Grupo de Integración del Mercosur y en un caso yo trato de trabajar los temas de energía, ¿no? Y aparentemente en 2010, 2011, por ahí es como que paralizó, hubo como un cambio, no sé qué pasó ahí con estos planes de integración productiva, porque por lo menos lo que yo estaba investigando sobre energías alternativas, energías renovables y energía en general, o sea, energía eléctrica, no la parte de petróleo y eso. Y yo también vi eso, lo busqué, justamente lo que vos comentabas, que parecía como que esos planes habían quedado así estagnados, ¿no? No hay un avance, no se sabe, y inclusive yo hace poco asistí a un evento virtual también, ¿no? Sobre energía y había una persona que un Parlasur, ¿no? Una persona de que conforma el Parlasur, que decía que ellos habían presentado un proyecto para la parte de energía justamente para saber cuáles son los avances en esos planes de integración productiva. Entonces es como que ni en el mismo Mercosur se sabe bien en qué queda, ¿no? Y es muy bueno que vos pusiste esa autora, esos cuadros, y así que yo también voy a referenciar bastante de tu trabajo y también te quería preguntar eso, ¿cuándo lo pensás publicar? Porque, bueno, es muy interesante, entonces sería muy bueno poder referenciarlo, poder usar algunas de las cosas que vos usás y todos estos elementos también teóricos, ¿no? Que usás, que Celso Furtado o Yaguaribe, nosotros tratamos de hacer un nexo, no siempre lo conseguimos, pero creo que es muy bueno lo que hiciste en ese sentido, tratar de establecer un vínculo con lo que ellos decían y con lo que pasa hoy en el Mercosur. Pero bueno, eso básicamente quería saber sobre si es que, ¿cómo ves vos qué pasa con los planes esos de integración productiva? Gracias. Gracias. ¿Contesto ahorita o sumamos la pregunta de Carla? Y puede contestar esa, después. ¿Puedo contestar? Sí, por favor. Listo. Pues mira, Astrid, muchas gracias por tus comentarios y me halaga eso de cuándo pretendo publicar esto. Te comento, este capítulo y todo lo que les enseñé de gráficas lo hice en este mes, o sea, entre un mes
¿no? Un mes, mes y medio. ¿Por qué? Porque mi tesis, yo pretendo entregar un borrador final el 7 de agosto. Entonces, ahorita publicar esto, pues no podría, porque primero tiene que pasar a presentar mi examen de grado. Posterior a eso, lo que sí pretendo es hacer de la tesis, va un monstruo como de 250 cuartillas, sacar unos 6 o 7 papers y entraría allí. Respecto al conflicto de la información, de verdad, me aventaba madrugadas, porque a mí me gusta trabajar de noche, me aventaba madrugadas buscando y buscando, ya hasta la mano duele, ¿no? Y el Mercosur te rompe la cabeza. Yo lo que hice es irme a los datos de la UNTAD, ¿ok? Una vez en los datos de la UNTAD, socios comerciales, tipo de productos y, ¿qué es? Y actividad económica. Entonces yo te recomendaría que empezaras a buscar por ahí. Hay clasificaciones, es como los códigos aduanales, ¿no? En el caso de México, que es el que conozco más, el sector 3666 son automóviles, partes. Entonces eso lo puedes encontrar. Y en el UNTAD me parece que hay de 2 y hasta 4 dígitos. Ahí tú podrías buscar energías renovables. Y si no, hay otro dato muy, muy interesante. Si puedo compartir la pantalla, te lo digo en este momento. Se llama Atlas de la Complejidad Económica de la Universidad de Harvard. Digo, algo bueno tendrían que tener, ¿no? Estos ortodoxos. Y mira, aquí eh, vamos a elegir, pongamos, Brasil. Este te da hasta 4 o 6, ¿cómo se dice? Dígitos. Y acá abajo le estamos diciendo que es exportaciones, ¿no? Quiero ver qué exportó Brasil desde el 95. Y aquí tú tienes servicios, quitas textiles, agricultura, minería, que es roca, bueno, lo tradujo mi cosa esta. Y te vas entonces solo a energías. Bueno, te vas aquí a por productos y ahí vas a encontrar hasta 5 o 6 y hay energías renovables. El máximo conflicto que yo encuentro siempre que trato de hacer algo del Mercosur es las sumatorias. O sea, uno diría es bien fácil sumar lo que pone Brasil, lo que pone Argentina, Paraguay y Uruguay. Pero cuando lo vas a cotejar con con las estadísticas del Mercosur, quizá no coincidan, habrá una diferencia del 10-15%. Entonces yo creo que lo que te recomendaría es que hagas la acotación ahí en tu explicación. Se construyó con base en datos, y la sumatoria no es el 100% de las páginas oficiales. Y eso, y pues muchas gracias. Y en cuanto pueda correr los datos, si alguien les ayuda, con todo gusto, ahí está. Y bueno, la información es para socializarla. Espero haber contestado, Astrid. Muchas gracias. Jonathan, Sí, gracias. Hay dos preguntas. Entonces, una de Carla y si otra quiere, de Carla Juan. puede Así hablar en que, portugués. Que ni siquiera. portugués, ¿no? Sí, adelante, sí. Puede participar abriendo el micrófono, estaría genial. A veces nos estresamos tanto al momento de poner una pregunta que quizá no abarcamos el, el contexto, la intensidad de lo que queremos preguntar. No, creo que no va a hablar. No va a hablar. Bueno, aquí dice, felicitaciones, quiero hacer una pregunta sobre la presencia de China en la región, en lo que implica que sea el principal socio comercial en las exportaciones y las importaciones. Las exportaciones hacia China y América del Sur ocupan poco espacio de cultura. Claro, mira, esta situación de China en la región, porque tú lo dijiste muy bien, no solo en el Mercosur, en la región, el cobre en Chile, este, ¿cómo se llama? Ay, en Bolivia, ¿cómo se llama lo que es la sal? Litio. El litio.
El litio. Y ahorita el pleito que se están aventando entre alemanes, chinos y demás Entre por Elon Musk. extraer. Ajá. Y en el Mercosur, bueno, en Argentina y Brasil por la soja. A mí me sorprende que Argentina, mejor dicho, que Uruguay exporte más carne bovina que lo que hace Argentina, ¿no? Ahora Argentina se dedica más a la soja y demás. Eh, ¿Cuál es mi explicación a que China sea American Sur? Pues mira, básicamente responde a que el proceso de industrialización y crecimiento exponencial de China entre 2003 y 2015, que crecía al 10%, ahorita debe crecer como 4 o 5%. Cualquiera de nuestros países quisiera crecer a esa tasa económica. Yo veo realmente una subordinación a ese tipo de productos, en lo que no le permite a las economías latinoamericanas una competencia, ¿cómo decirlo? Una competencia leal, una dinámica de permitirle espacios para que los productos manufactureros latinoamericanos tengan acceso al mercado. ¿Y a qué voy? Ejemplifico todo con lo que se llama el paquete completo para los chinos. Si los chinos ahora con todo lo que ha sido el IRSA y todas las estructuras de conexión ferroviaria, no ferroviaria, no, del río del Amazonas, ¿ok? Ha habido mucha inversión china, pero ellos llegan con sus trabajadores, con su tecnología, en específico qué es lo que quieren sacar de materia prima desde adentro de Brasil para sacarlo al mar y del mar hacia allá, o si les conviene hacer la carretera entre Brasil y llegar a Perú. O sea, son cuestiones muy fuertes en lo que yo veo una dependencia, en el sentido de que antes nos decíamos, bueno, Estados Unidos nos está queriendo dominar y solo nos tienen manufacturas y materias primas y demás. Mi respuesta es que los chinos no creo que cambien mucho en la dinámica en cómo quieren que América Latina se inserte al sistema internacional. Entonces, esa dependencia ¿cómo decirlo? Sería una forma de dar una continuidad a una estructura productiva periférica que lo único que hizo fue una mutación de Europa en el siglo XIX al siglo XX a Estados Unidos y ahora siglo XXI hacia China, ¿no? Entonces, también hay algo bien importante que yo hago en mi documento, es que la CEPAL ha trabajado mucho sobre las cadenas globales de valor y ¿cómo se llama? José Durán Lima, el director de comercio, tuve la oportunidad de estar en la Summer School hace 2 años, y él hace la creación de categorías de fábrica del norte, es decir, fábrica de Estados Unidos, México, Canadá, la fábrica de Europa, la Unión Europea, y la fábrica asiática de cadenas globales de valor. Y yo le pregunté, ¿y por qué no hace una fábrica latinoamericana? Me dijo, no, es que eso son materias primas y allá lo que estamos hablando es tecnología, cadenas regionales y demás. Entonces ahí es profundizar una estructura que le convenga al abastecimiento de materias primas. Espero haber contestado. Juan, ¿qué quieres hablar, Juan, o de lo que está leído ahí? De lo que está leído. Ok. Jonathan, en tu visión, ¿caerá el Mercosur en un estado de irrelevancia estratégica, como sostiene Andrés Malamud? Para empezar con ese señor yo tengo muchas diferencias. En el molde Diplо de junio, ¿qué predicción puedes hacer? Mira, inicio yo creo que con mi postura hacia Andrés Malamud. Esta idea de que la integración de Mercosur fue mejor dicho, que Brasil, en su momento de mayor proyección internacional, un jugador internacional, se olvidó del Mercosur y buscó ser un actor dentro de los BRICS y se olvidó de América Latina y de la región. Para mí no es tan coherente, porque hay que entender que lo que ocurre en el Mercosur y con Brasil respecto a las regiones hacia afuera, no podemos decir que Brasil le dio la espalda a la región. No, hay que entender cómo estructuralmente funciona
esa integración productiva. Yo cuando estuve el año pasado ahí en la UNESPI con el doctor Tulo Villavayani, él me decía, es que el problema del Mercosur es que muchos empresarios brasileños creen con tener presencia en el mercado local ya es suficiente y no buscan esa proyección, no buscan hacer al Mercosur una plataforma exportable a otras regiones. Y también tuve la oportunidad de entrevistarme con el doctor Julio, ay, no recuerdo ahorita, pero era un funcionario de la Fiespi. Ahí fui a ver a la rana verde y subí y demás. Y él me decía, Jonathan, para empezar, me llama mucho la atención porque un mexicano está queriendo saber sobre el Mercosur y Brasil y demás. Y yo le dije, pues para estudiar el Tratado de Libre Comercio en América del Norte hay 130 millones de mexicanos, entonces creo que ser un poco despuntar de eso es bueno. Y él me decía en la parte de los empresarios, Jonathan, ¿sabes qué pasa con el empresario brasileño? El empresario brasileño se junta en unas comisiones donde son las empresas de un sector. Dicen, nosotros te damos esta propuesta de un año de reducir costos de la producción, ta. Una vez que el sector ya tiene la propuesta unificada de las empresas, va a otra asamblea donde están todos los empresarios de diferentes sectores. Posterior a eso, llevan esas negociaciones de diferentes sectores ya homologados hacia el Itamaraty. Del Itamaraty luego tienen que poner estas negociaciones frente al mercado, al Consejo del Mercado Común y empezar a negociarlas. Y dicen, y en ese plazo pueden pasar año y medio, 2 años, entonces ya no es viable para el empresario. Entonces, esta sería hacia mi visión de Malamud, de que pues, creo que él solo toma el contexto internacional y no entiende las relaciones sociales, relaciones productivas y sobre todo la lucha de clases. No es lo mismo hablar con una persona de São Paulo que ir a hablar con un empresario de Bahía, o lo mismo ocurre con Argentina. O sea, todos decimos Argentina, pero no, estamos hablando del corredor Buenos Aires-Sao Paulo. Y en eso se interconecta por geografía Uruguay, pero si no, no entraríamos ahí. Si lo que le conviene a un empresario de Buenos Aires no es lo mismo que le va a convenir a un empresario de La Pampa o Entre Ríos, ¿no? Y por último, mira, mi hipótesis es que el Mercosur no va a desaparecer, no va a caer no va a tener una suerte de decadencia estratégica. Entendamos cuáles son los contextos, ¿no? El contexto, bueno, y yo rompo mi línea de tiempo en el 2015 precisamente, porque si yo entraba al 2016 ya me metía en un quilombo impresionante entre la destitución de Dilma, la llegada de Macri, la llegada de Bolsonaro. O sea, eso ya me daba otra tesis, ¿no? Y esto de que el Mercosur va a desaparecer desde la primera gran crisis en el 98 con el Real en Brasil, que se sumó en el 2001 con el Corralito de Argentina y decían que no iba a pasar. Y pasó. El boom de las commodities también. Después del boom de la commodity no va a haber nada. Ha pasado. E incluso cuando se alinearon gobiernos de derecha, Bolsonaro, bueno, antes con Temer, luego Bolsonaro y Macri, dijeron, no, ahora sí el Mercosur ya va a desaparecer, a ningún gobierno de derecha le va a convenir esto. ¿Y no? ¿Y qué hicieron? Avanzaron hacia el Tratado de Libre Comercio con Europa, mal hecho, claro, hecho con las patas, pero encontraron una afinidad y encontraron un objetivo a seguir, ¿no? Mi respuesta a esta coyuntura que está ocurriendo ahora, donde el gobierno de Fernández es completamente, bueno, no sé, ustedes saben más, mi interpretación es contrapuesto a Bolsonaro. Bolsonaro se va a ir, o sea, Bolsonaro no creo que consiga una reelección. Y otra vez se van a volver a encontrar los contextos. El contexto en este momento es una pandemia sanitaria. El contexto es, como se demostró en una de las gráficas, uno de los elementos para relanzar al Mercosur hoy día es un Mercosur del sector salud, ¿no? Un Mercosur con una idea de protección social, un Mercosur que tenga esta idea de generar dentro de la región algún medicamento, algún proceso. ¿Por qué siempre estar esperando a que llegue la vacuna ahora de Rusia que están, o la vacuna
de Estados Unidos. ¿Por qué no generar algo entre nosotros? ¿No? Sí, sí, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas ¿Qué noches. tal? ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. No, bueno, es que justamente te preguntaba porque me preocupa, y no soy el único que habla del tema, que se preocupa, digamos, por el vaciamiento del Mercosur y que solamente quede un sello formal y sin las capacidades, digamos, endógenas propias del bloque, porque digamos, ¿qué es lo que se ve en los próximos 10, 15, 20 años? Una lucha global sin cuartel, principalmente China con Estados Unidos y un montón de otros países o potencias que van a estar en disputa, digamos, global. Y bueno, eh, Sudamérica y América Latina lo único que tiene para contrarrestar todas estas luchas es la integración regional, digamos, pero yo lo que veo en todas las esferas de lo que es la integración, la veo como muy debilitada y que cada vez que se quiera hacer algo por X motivo se dan dos pasos para atrás. Por eso es que mi pregunta también, digamos, y mi temor de paso. Sí, sí. Pero fíjate que hay algo bien raro, ¿no? Este, no quiero parecer un teórico de izquierda y un discurso de derecha, ¿no? Pero yo creo que un elemento fundamental que evita el quiebre del Mercosur son los lobbies, en este caso el sector automotriz. Creo que perderían más las empresas extranjeras si el Mercosur se rompe. ¿Qué significa esto? Quizá, quizá uno de los elementos que permite darle continuidad a este Mercosur es el sector industrial de Sao Paulo, ¿no? El sector industrial de Sao Paulo le conviene sí o sí tener al Mercosur. El cómo se hagan estas negociaciones o a este cabildeo entre actores privados, Estado, tenga, sea una de las patitas que evite que el Mercosur se rompa, ¿no? También una cuestión muy fuerte es considerar cuáles serían los costos de una desintegración. Evaluar, dejar de estar integrados en el Mercosur puede tener mayores costos para Argentina o Brasil. Aquí en todo momento, si se dieron cuenta, yo no hablo mucho sobre Paraguay y Uruguay, no porque tenga un desdén hacia estos países, pero creo que la relación histórica desde el Tratado de Tordesillas y el virreinato ¿de qué? Río de Del la Río de la Plata. Plata, ¿sí? Es evidente que la relación entre Argentina y Brasil ha permeado a la región y Paraguay y Uruguay terminan siendo países que modifican sus estructuras políticas, económicas y productivas hacia el eje integrador que es Argentina y Brasil. Entonces, mi respuesta es que creo que perderían más desintegrando el Mercosur y te puedo afirmar que el Mercosur no va a desaparecer y va a haber una... Ahí perfectamente tienen temas de investigación, tanto de maestría como de doctorado. Yo me quedé en el 2015, ya si lo meto para el 16 es otro tema completamente. Sí, bueno, porque vos Benja, fijate, ah, Perdón. no, sí, que vos fijate que estamos en un ámbito académico. Recién hace un par de años creo que se homologaron los títulos de El grado año entre pasado. Argentina, sí, y Brasil, y fíjate, y desde el 91, el año que yo nací, que se formó el, el, Pero, pero el ahí está un mercado y elemento recién, de que sí se puede hacer. No tengamos la idea de que tenemos que ser los Erasmus como en Europa, de que ya una homologación de títulos es un pasito adelante. y no tardó mucho para vos. Ah, si partimos de que la comunidad del acero y del carbón fue desde el 59, creo, y acaba de retirarse Inglaterra de la Europa, el Brexit, todo es relativo. Benja, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todas ahí.
Bueno, Jonathan, primero que nada agradecerte y felicitarte. La verdad que estuvo muy buena la presentación. Se nota que has trabajado mucho, que el estudio es muy serio. Para todos los que tenemos interés en, en la integración productiva y la relación entre Argentina y Brasil, la verdad que está fantástico. Así que bueno, primero que nada felicitarte y hacerte una preguntita en relación a los sectores estratégicos. Vos ahí en los cuadros, yo fui anotando un poco, hiciste como identificaste cuáles sectores estratégicos de la integración productiva fueron como persistiendo, ¿no? A lo largo del tiempo. Me gustó mucho ese ejercicio. Y ahí al final quedan unos 6 sectores: automotriz, agropecuario, petrolero, de energías alternativas, biotecnología, aeronáutico. Son como los Sí. principales. Y la pregunta es si, si vos creéis si vos creés que se podría avanzar en otros sectores aparte de esos. Por ejemplo, recién comentaste el tema de la salud, Ujú. que tiene que ver más con este contexto, más o menos en ese sentido. ¿Qué otros sectores vos crees que podrían tener potencial para, para despegar y para empezar a agregar valor a la producción nuestra, digamos? Si crees que si se puede seguir excavando, digamos, buscando, o si te aferrarías más a esos sectores que ya están determinados em, por el, sí. Sí, claro. Eh, bueno, el doctor Luciano me ha permitido entrar en sus reuniones y ser parte, bueno, empezar a ser parte de sus temas y debates. Y considerando ya la exposición que les acabo de hacer, mis preguntas o intervenciones en sesiones anteriores del observatorio, tanto al doctor Pedro Barros como a la doctora, perdón, que le dije doctora y creo que nada más tenía una maestría o algo así, argentina, que nos habló sobre la Unión Europea y el Mercosur. Y mi pregunta era en ese sentido, y bueno, ¿qué sectores son los que tenemos como los rayitos de esperanza para no caer en una suerte de martirio, de no tenemos para dónde mover? Mi respuesta sería la siguiente. Para empezar, nosotros tendríamos como región que vislumbrar que hoy día aquellos sectores estratégicos no pueden ser considerados el automotriz, porque desde 1961 es el automotriz. El aeronáutico nos permitió ver que si queremos realmente incursionar en tecnologías nuevas, no podemos seguir esperando industrias fordistas, es decir, armadoras nada más. ¿A qué voy? Nanotecnologías, tecnologías de la información, sectores de biomédicas, sector salud, y tratar de innovar no para el presente, sino para el futuro. Hace 2 o 3 años, cuando se lanzó el 4G, todo el mundo decía, wow, solo los teléfonos chinos y Estados Unidos y los países y demás. China da a conocer el 4G y al año siguiente ya está el 5G y el 5G tardó en salir como 4 años. ¿Qué quiero decir? Debemos de innovar para el futuro, no para el presente. Y en ese sentido, podemos ver que el sector aeronáutico da muchas lecciones para ser analizadas, para ver qué tan replicable es esta estrategia vertical de una empresa ancla como Embraer hacia la industria regional aeronáutica. Y claro, al final del día lo que debemos de tener muy claro es que no podemos abandonar nuestros productos primarios de exportación, porque como lo dijo el doctor Luciano y como lo dijo Previch, no se trata de hacer un cambio radical en la exportación de la oferta que tenemos y tampoco es cerrarse con el mundo. Tenemos que saber ocupar esas ganancias y dirigirlos hacia sectores estratégicos. A mí me daba mucho coraje, incluso cuando llegué a Brasil el año pasado, cuando yo decía aeronáutico,
Me decían, no, pero pues Embraer ya la vendieron. Digo, pues sí, sí la vendieron, pero la historia que viene desde los 90 para entender cómo llegó a ser una empresa que se codeaba uno a uno con Boeing, con Airbus, ¿no? Entonces creo que es una beta de investigación fundamental y hasta qué punto es replicable a otros sectores e identificar. Para mí hoy día la cuestión del coronavirus y la apertura a generar respiradores que no tengan que ser los importados de Estados Unidos o de Alemania, además, nos está dando este grado de permisidad del que tanto hablaba tanto Puy como Yaguaribe, ¿no? Donde los derechos de autor, que es con lo que nos enfrentamos a nivel internacional, derechos, propiedad intelectual, ¿cómo se llama la otra? El registro de patentes nos va a permitir tener este espacio, ¿no? ¿Por qué no estamos hablando quizá de una... Hay que ser realistas, tampoco una vacuna de Mercosur en 3, 4 meses, ¿no? Pero sí podríamos hacer una homologación de cuidados de la salud, de protección social, ¿no? O sea, esa sería mi respuesta e insisto, y esa es mi idea para el postdoctorado, analizar el sector aeronáutico como una punta de lanza para la integración regional o integración productiva. No sé si haya sido suficiente mi explicación y haya Sí, sí. a la altura de tu pregunta. Dejan que, ahora que veo la fuente, te quería preguntar si vos tenés los documentos del PICE y del... sí, del PICE y en realidad yo tenía la duda del acuerdo de Uruguayana. Ajá. Si, dónde, si tenés un documento con las informaciones o... Mira, realmente del acuerdo de la Guayana, no sé si tengan tiempo, ahorita se los pongo. Este, no lo hice de un solo documento, lo saqué como de 4 documentos. Me puse a Ajá, leer qué era lo del, qué significó el desarrollismo en Argentina, ¿no? Con Perón. Y yo dije, ah, bueno, son este sector, este sector. Y luego me claro. puse a leer el plan Metas de Brasil y son este sector, este sector. Y cuando leí la cumbre de Uruguayana, y decía, es que esta cumbre de Uruguayana fue la búsqueda de concatenar 2 modelos desarrollistas individuales en un solo proyecto, es decir, Argentina y Brasil con sus modelos. Yo me basé en este autor, Daniel Amici, ¿ok? Trayectoria de la cumbre de Uruguayana. ¿Cómo fue? Mm, Esto para mí me da mi fortaleza de decir, sector del plan Metas y sector del desarrollismo argentino, construir mi tablita, ¿ok? Con base en estos autores. ¿Me explico? Un documento tal cual, creo que no lo hay, y creo que esto es algo que me estoy dando cuenta que está interesante para publicar. sí, no, la verdad que está bárbaro el ejercicio de ir reuniendo y comparando y trazar esa línea de continuidad. Está muy bueno, es muy vislumbrador así. Incluso creo que este capítulo para mí lo veo como un paraguas, es decir, donde puedo estudiar el aeronáutico, el automotriz, o ver qué pasó con el agropecuario, o sea, como que da muchas líneas de investigación posterior. O, como me diría mi pareja, entonces, ¿estás haciendo de todos para no concentrarte en uno? Le digo, no, estoy dejando el marco macro para después especializar en cada uno como una especie de línea directa. ¿Me explico? Claro. Y listo. No sé si te haya respondido. No, sí, totalmente. Muchas gracias. No, ¿de qué? Qué bien, Jonathan. ¿Cómo seguimos? ¿Alguien más tiene alguna pregunta por el avanzado? Pudiéramos hacer eh, una más, si no, eh, queda agradecerte mucho, Jonathan, por el esfuerzo, por el trabajo, por la capacidad de sintetizo, prepara los slides y demostrar lo complejo y lo rico que es
ese esfuerzo que es duplo, ¿no? Primero de investigación, pero además con un compromiso profundo con la integración, ¿no? Sí, si me dejaran participar 2 minutos, tomo esa última Sí, palabra, por favor. donde yo creo que la gran oportunidad que me da estar en contacto con ustedes, tanto con el doctor Luciano, profesores, alumnos, y este diálogo que se hace, es precisamente en mis conclusiones. ¿Qué es lo que qué explica el que no se haya concretado estos procesos de integración productiva? Para 1961 Uruguayana yo pongo énfasis en 2 cuestiones. Financiamiento. En un slide yo ponía que Argentina y Brasil entre el pragmatismo y el neutralismo. Yo he aprendido mucho de autores brasileños o de personalidades brasileñas como João Quadros, un presidente que duró un año, pero la potencia de sus propuestas y la contracorriente hacia Estados Unidos y ser un interlocutor entre el tercer mundo y la bipolaridad y la autonomía. ¿Cómo se rompe o por qué se rompe esta iniciativa? Uno, porque no había financiamiento. La operación panamericana, que después se vio como la Alianza del Progreso, se intentó vender como el Plan Marshall latinoamericano. Y entonces, en gran medida, Argentina, por tratar de mediar esta situación de una izquierda tan radical, de un presidente que llegó, me parece, por lo que he leído, con apoyo de una derecha o de un conservadurismo. ¿Qué ocurre en el PICE entre el 86 y el 89? Porque después se hizo el Tratado de Cooperación, Integración y Desarrollo. Lo mismo, no hubo financiamiento. ¿Ok? Y el contexto internacional es un cambio de paradigma de la década de los 90, el consenso de Washington, la unipolaridad de Estados Unidos y regionalismo abierto. Yo me acerco a este grupo de investigación porque dentro de las cuatro pilares que tienen es financiamiento, infraestructura, teoría de la integración y me parece que la otra es, ¿alguien me puede ayudar? Sí, comercial o productiva. Comercial o productivo. Entonces, yo pondría 2 grandes ejes en mis conclusiones de toda la tesis. Uno, nos ha faltado el financiamiento. Nos ha faltado tener una cámara de compensación que haga frente a los compromisos de pago dentro del bloque y hacia extra bloque. Nos ha hecho falta también una coordinación macroeconómica. El Mercosur no va a tener una suerte de homologación o una profundización si no hay de profundización, si no hay una homologación en los tipos de cambio, o al menos en tipos de cambio para comerciar entre nosotros. También la infraestructura es una gran barrera. Me acuerdo mucho de la plática del doctor Pedro Barros, que se acuerda de mí porque lo estoy molestando desde el 2017 sobre estos temas, que hemos coincidido en varias escuelas y conferencias. Pero me impactó que diga que sale más caro importar, comerciar un producto dentro de Brasil hacia alguna de las regiones del Mercosur que traer mercancías desde Arabia. O sea, ese tipo de cuestiones de costos de infraestructura, de costos por transporte dentro del Mercosur, es una locura. Y ya. Jonathan, de verdad, un tremendo gusto. Fue un placer. Creo que toda la gente está escribiendo acá, además que no preguntó, pero le gustó, le pareció muy bien, muy provechosa la noche. Te agradezco muchísimo y No, yo a ustedes. seguimos en contacto. Está invitado, súper invitado para escribir para La Espada, ¿no? La revista mensual. Ahora dentro de un mes sale la otra. Dentro de unos días sale el número 25 y dentro de un mes el 26, el número 26. Sí, Así con que mucho después gusto. cuando baje el humo ahí, Tal vez el 7 de agosto puedo. Sí, eso es. Entonces contamos contigo en las Sí, reuniones, claro. tus apreciaciones, tus reflexiones y un fuerte abrazo, un
gran saludo desde Brasil. Muchas gracias. Un saludo a todas y todos. Encantado de poder estar formando parte de su observatorio.